se buscan liderazgos. A todos nos gusta o buscamos en ese que votamos un líder. Pero traía a colación a Bergoglio para que no sea solo una cuestión de la elección, de una elección política. Creo que dentro de la propia Iglesia Católica la aparición de un líder como el Papa Francisco es un hecho importante, es un hecho que me parece que por lo menos los que lo estamos viendo estamos apostando a que va a traer algún cambio, ¿no? Va a traer alguna modificación en la forma de practicar la religión o poner la discusión de la religión sobre la mesa. Creo que en esos liderazgos hay algo que es buscado, o sea, o por lo menos que es algo, no sé si quiero usar la palabra, pero deseado. No, digo, yo también deseo que aparezcan líderes y me gusta que aparezcan los líderes además y me gusta creerles. Sí. Bueno, soy Luis Silva, soy de Chile y quería hacerte otra pregunta. Bueno, yo por ser chileno conozco bien el sistema de partidos de mi país, pero para mí siempre ha sido como un misterio el sistema de partidos argentino porque considero que es bien particular. Ahora, yo tampoco me gustaría emitir un juicio sobre el sistema de partidos argentino porque conozco muy poca historiografía argentina y lo que conozco es muy tangencial. Entonces quería preguntarte si es efectivo que en Argentina, post-Perón, o sea, después de Perón, efectivamente existió un sistema de partidos con diferenciación de partidos políticos, porque yo lo que veo era un gran partido político con mucha diversidad en su interior. Entonces, esa es mi pregunta, porque yo no conozco el sistema de partido argentino. Entonces, mi pregunta es si en Argentina existió un sistema de partidos después de Perón, con diferenciación de identidades, efectivamente. Y la otra pregunta que me gustaría hacerte, que tiene que ver con lo que tú hablaste al final, ¿en qué se articula o cómo ves que se va a articular este nuevo liderazgo que nace con la elección del Papa Francisco? Porque siempre los hechos religiosos muchas veces han generado sistemas, han remecido sistemas de partidos. O sea, en mi país en el 1856 un hecho religioso remeció el sistema. La primera pregunta, sí creo que existió algo que más allá del peronismo. Digo, el primer gobierno post-democracia fue un gobierno radical y el gobierno que le sigue al menemismo es un gobierno de la alianza, que era la conformación de el radicalismo con algunos sectores del socialismo. Entonces digo, sí creo que existen otros partidos políticos y que existieron y que fueron importantes en la historia política argentina y que siguen siendo importantes en la historia política argentina, digo, con más o menos participación o con más o menos incidencia, pero sí siguen estando. Lo que me parece que aparece también es la fragmentación de esos mismos espacios, marcadas cada vez más por las formas de pensar o por las formas de articular las consignas políticas, ¿sí? Entonces, en ese lugar uno puede pensar que hay una persona de la UCR que puede después acompañar a un gobierno kirchnerista, ¿no? Esas cosas que a lo mejor solo pasan en la Argentina, pero que son naturales para nosotros, ¿no? Poder pensar que la transversalidad que quería poner Kirchner existe a partir de, o existió, o tuvo alguna impronta de existir con un vicepresidente como Cobos acompañando a Cristina, y bueno, sí, obviamente nos pone en otro lugar a los argentinos, a lo mejor para pensar la división de los partidos políticos, de que no sean demócratas y republicanos como en Estados Unidos y que no sea una alternancia de uno y otro, sino que exista una fragmentación bastante amplia dentro de esas identidades. Ahora, sí existen esas identidades. Pero bueno, el PRO es un partido no de derecha, sino de, a ver, si lo podemos ubicar en el centro, pero no en la centro-izquierda, sino en la centro-derecha. Lo que pasa que también lo que te empieza a parecer es que en Argentina la derecha y la izquierda no es una mención tampoco tan puesta como
como en otros lados del mundo, ¿no? Acá a veces la consigna de seguridad pareciera que es solo una consigna de la derecha y la consigna de la pobreza es solo patrimonio de la izquierda o la consigna de o la cultura, ¿no? Y eso son apropiaciones, me parece que están en el imaginario popular, pero que no tienen nada que ver con el desarrollo después político que se lleva adelante. Pero eso por un lado. Y por el otro lado, creo que lo que decías del Papa Francisco, yo lo traía a colación como un despertar de la participación en una institución que no sea la institución política. Ahora, no creo que traiga cambios a la política o a la organización de la identidad o de la organización política de la Argentina. Digo, no creo que venga a traer un cambio en términos de cómo se reestructuran los partidos. Por lo menos en ese lugar no lo creo, no lo veo y quizás me equivoque, pero no creo. Sí creo que me parece que puede traer, o por lo menos uno pudo ver alguna idea de, en un país que a veces estaba tan marcado entre el vos y el ella, ¿no? Que hay una publicidad además que está saliendo en la tele entre los que están en el kirchnerismo y los que no están en el kirchnerismo, y aparecería esa dualidad entre los que son oficialistas y los que son opositores, y por eso dije que en algunos lados hay cosas que a mí no me gustaban, que tenían que ver con muchas veces la agresión que se da entre esos dos sectores, esa división tan tajante. Me parece que la apuesta de Francisco y el discurso y lo que él proclama, me parece que a los argentinos nos convoca a pensar de otro lado, y primero porque creo que tiene razón en lo que plantea, pero además porque es un argentino el que lo está planteando. Entonces eso sí creo que me parece que puede ser algo de la apropiación de los que hacemos política, y ojalá así sea. Sí, te quería hacer Sí, la última pregunta, quería aclarar que la última pregunta por cuestiones de tiempo. Sí, una pregunta bien de tipo personal y una pregunta dentro de la pregunta en relación a lo que dijiste. La primera pregunta es ¿cómo vos ves satisfechos tus deseos de acción y participación política en la opción política personal que hiciste? Es decir, vos nombraste un político que te sedujo, que te resultó una respuesta a tu búsqueda política. ¿Por qué entendés que esa persona o esa realidad política que vos elegiste responde adecuadamente a tu deseo? Y lo segundo es algo que afirmaste al inicio de tu exposición, que en la Argentina es importante descubrir que la constructividad nace de reconocer la existencia del otro como un factor no a eliminar, sino a construir junto con. ¿Cómo vos, en tu experiencia, ves que eso puede lograrse en la realidad política actual? Bueno, lo primero es que no sé a cuál de las personas que decís que me convocaron a participar, si lo decías por Miguel o no, pero digo, milito en el PRO antes de Miguel. Estoy desde antes, o sea, no fue Miguel el que me convocó a trabajar en el PRO, sino que fue Mauricio. Pero aún cuando lo conocí a Miguel me convencí de que era el lugar que estaba en el lugar correcto. Y como anécdota personal les cuento que yo milité mucho tiempo en el radicalismo. Y después de la alianza, obviamente, no sé si obviamente, pero tenía 22 años y decidí, o 23 por ahí, y decidí terminar la facultad y me puse a trabajar. Y en una de esas instancias de trabajo, digo, fue la vida la que me llevó, ¿no? Estaba viviendo en Buenos Aires y me toca ir a trabajar como coordinadora social de una unidad de emergencia habitacional para las villas de emergencia de la capital federal. Y entonces empecé a trabajar adentro de las villas de la capital federal y estaba todos los días trabajando, coordinando un equipo social adentro de las villas. Y fui con muchos prejuicios, porque dije, ¿qué hago en un espacio como el PRO trabajando adentro de las villas de la capital? Y la verdad que no conocía mucho de lo que hacía el PRO. Y me encontré con un montón de cosas
que me convencieron de que ese era un espacio de participación política, al menos para mí. Fue la urbanización y la primera urbanización que se da de una villa en la capital federal. Fue la posibilidad de pensar todo el tiempo cómo hay que hacer que la gente que viva en las villas viva mejor, la apertura de calles, las condiciones habitacionales, el resolver la emergencia todo el tiempo y el tratar de instalar obras que nunca o que hacía años que no se hacían, como redes cloacales, tendidos eléctricos. Y entonces, a partir de esa experiencia personal y a partir de ese trabajo y de ver que no era una consigna de la izquierda, sino que era una consigna de los que queremos que esta Argentina esté mejor, digo, y que la gente viva mejor, y que si hacemos política es porque realmente quiero que mejorarle la calidad de vida al otro, asumí que quería participar y participar activamente ahí. Y fue a partir de la gestión de Mauricio. Después vino Miguel y Miguel me convoca a, digo, y me lleva a participar y a trabajar en un espacio y acompañarlo a él, porque es un tipo común que quiere que las cosas se hagan bien. O sea, no quiere nada más que lo que a lo mejor queremos todos. O sea, es un tipo que viene a decirnos, vamos a mejorar la cosa y te necesito a vos, y te necesito a vos, y te necesito a vos. Te necesito a vos que venís de la política, pero te necesito a vos que no venís de la política. Y me meto yo, que me iba súper bien, pero que también creo que tengo que aportar mi granito de arena. Y esa participación y ese lugar y esa entrada de Miguel a mí me convence, me alienta, y me parece que si son muchos los que desde algunos lugares, desde la ONG o desde el partido político, se animan a aportar ese granito de arena y a participar, me parece que podemos hacer que la cosa sea mejor y más vivible. O sea que eso es como... Ese es mi desafío y por eso estoy ahí. La tercera pregunta me decías... la segunda, perdón. Sí, la segunda pregunta es que vos afirmaste algo que yo me siento muy identificado con eso, de que en la Argentina muchas veces se intentó construir la realidad negando al otro y destruyéndolo como una manera de realizar mi propio proyecto. Y evidentemente eso ha demostrado que la Argentina, en vez de crecer, se ha ido como autodestruyendo. Y vos decías que estamos en un momento generacional donde esto empieza a madurar, que yo no puedo construir nada si no reconozco que el otro es otro y que estoy llamado a construir junto con el otro. En tu experiencia personal, ¿cómo ves que eso puede llevarse a cabo? Bueno, primero porque en el proyecto político, y voy a hablar de nuevo de donde estoy, pero en el proyecto político en el que estoy, intentamos sumar a las partes que piensan que lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y en ese lugar nosotros nunca pensamos en llegar al poder con nuestra gente, con nuestra experiencia y con solamente los que rodeamos a esa persona, sino que estamos pensando en que eso se tiene que hacer con todos. Digo, con los partidos políticos o con aquellos que participaron en política y que hoy no se sienten identificados, ya sea con la forma de hacer política de sus partidos o porque no se sienten identificados con las consignas que tienen esos partidos, con aquellos que no vienen de los partidos y que son empresarios, ciudadanos, estudiantes y que tienen ganas de sumarse. Y por lo menos en el PRO eso es una muestra, ¿no? Es la convivencia de esos sectores. No tenemos ninguna elección que hayamos disputado sin la incorporación de otros espacios políticos. Digo, la elección de Miguel en la provincia de Santa Fe, perdón que hable de él, pero fue una unión profederal, fue la unión de varios partidos, ¿no? Adentro del espacio estaba la UCD, estaba un sector del peronismo, había gremios y había gente del PRO y había gente común, ciudadanos comunes que quisieron participar y que tuvieron su espacio. Entonces,
sí creo que es una posibilidad, pero también creo que es una posibilidad más allá de mi experiencia y del espacio en el que yo esté. Creo que está la posibilidad en que trabajo en la Cámara de Diputados y no sé si está Germán Caló, pero siempre tenemos una buena convivencia y eso es quizás un reflejo de la posibilidad que existe de construir con el otro sin anularlo. Digo, Santa Fe está garantizándole gobernabilidad, 2 cámaras opositoras al gobierno oficialista, o sea, al gobierno socialista, están garantizando